Entre otras, Marce, bienes personales que tendría alguna modificación. ¿Qué momento, no? Porque te habíamos contado cómo iba a quedar en función de lo que se había presentado con el texto de, justamente, el presupuesto. Bienes personales tenía que ir adosado. Bienes personales tiene que ver con el presupuesto porque es uno de los principales tributos que aporta recursos al Estado, a las arcas fiscales. Por eso siempre, tanto ganancias como bienes personales entran en la discusión del presupuesto. Sí. Cuando se presentó ese texto se había hablado de algunos valores y de 4 categorías. Que a último momento y en una negociación también con senadores empieza a cambiar. Entonces te vamos a contar un poco qué es lo que se presentó y también cómo quedaría este proyecto de bienes personales que ya desde ahora te voy anticipando, nada tiene que ver con lo que se había prometido con la reforma tributaria, tiene que ver con pagar mayor carga tributaria si tenés algún bien a tu nombre. Y no te creas que tenés que tener demasiado. Ahora te vamos a mostrar los valores, bueno, Marce, porque además van en pesos. En principio, ¿te acordás que creo que era bienes personales el que iba a desaparecer en principio cuando, cuando se puso en marcha el blanqueo? Era bienes personales, no, 2019 no corre más. Sí. No solo que corre. Iba a quedar solamente para los que tuvieran una riqueza importante, considerable. Bueno, no es lo que estaría pasando y se está metiendo un poco marcha atrás. Causó un poco de enojo en el, vamos a decir, en el círculo de contadores y de trabajadores profesionales del área económica, porque mucha gente entró al blanqueo de capitales presumiendo que este impuesto iba a desaparecer, era lo que el gobierno había presentado. Bueno, no es así y lejos de eso, fíjate que ni siquiera se están poniendo ahora de acuerdo en las escalas. La primera intención era elevar el mínimo no imponible en este texto oficial a 2 millones, es decir, prácticamente duplicarlo de los valores actuales. Algo que obviamente cuando hablamos de bienes personales 2019 estamos hablando de el ejercicio que se arranca en 2019 y que se abona en 2020. Después, esa discusión empezó a cambiar y se está hablando ahora de otras escalas con un piso de 3 millones de pesos. Alguien podría decir, bueno, entonces mucha gente va a quedar afuera. Quizás una parte quedaría afuera, pero atención porque como es en pesos, se fijan en pesos las escalas y los valores. Hay que decir que con la devaluación, por ejemplo, si vos tenés un departamento que está evaluado en $80.000, con 3 millones de piso, incluso si mejoraran este piso del texto oficial, ya entras a pagar el tributo de bienes personales. A ver, eso es cierto, esa sería la parte negativa. Hay una parte que en realidad en el texto original parecía positiva, parecía progresiva en algún punto, porque iban a pagar más los que tuvieran mayor cantidad de bienes, Marce. ¿Esto en principio se mantendría? Claro, el problema es desde qué piso. Bueno. Ese es importante también saberlo, porque no es lo mismo empezar con un piso de 2 millones a la primera escala o seguir con las siguientes. La primera escala se había establecido en el 0,25% de alícuota. Esa es una de los valores. Después seguimos... A ver. 0,25, la primera, en realidad, los que superan los 2 millones hasta 5 millones. Claro. Ahí, de 5 a 10. Esta tasa de 0,5%, atención, no es 0,5% propiamente dicho. Se había dicho de hasta, o sea, de entre 5 y 10. Ahora lo que se está pensando o hablando es achatar, que haya en vez de 4, 3 escalas, y esta que te muestro en pantalla, convertirla en una que incluya a aquellos que tienen un patrimonio por entre 3 millones y 18 millones de pesos. Es decir, engrosar, unir 2 escalas, y esa escala tendría como alícuota el 0,5% de tributo más un piso fijo de 7.500 pesos, que eso a veces a la gente le cuesta entender. Los 7.500 gatillas de una, pero además tenés que sumar el 0,5% del total de bienes que tenés. Como decimos, esto dista mucho de lo que se había presentado, porque lo que se había presentado era una escala intermedia para aquellos que tenían más de 18 millones, con una alícuota del 0,75. Ahora, la escala de los que más tendrían, por supuesto, ese piso entre 18 millones en adelante, es decir, que los más ricos pagarían un fijo de 82.500 con una alícuota que se está discutiendo si va a ser del 0,7. Está en discusión, porque como te digo, Fede, el primer proyecto se presenta en presupuesto con 4 escalas y ahora quieren hacerlo en 3 para también mostrarle a la gente que el piso se eleva de 2 a 3 millones. Bueno, en principio cambia un poco el esquema. Lo primero que tengo para decirte es que el que tiene bienes a su nombre va a tributar y va a tributar más que el actual esquema. Esto te lo dicen todos los contadores. A ver, ahí había una especie de discusión o negociación que parecía que el peronismo federal lo que había tratado de meter al último momento es tratar de sacar en bienes personales la vivienda de uso particular.
¿En qué está esto? ¿Es Y posible? está en plena discusión. Ahora en el Senado va a ser uno de los temas también que se van a dialogar, pero también hay que decir algo, ¿no? La herramienta de negociación que tiene el gobierno, más allá de que esto le reporta un importante caudal de dinero para las arcas fiscales de la nación, es que es un impuesto coparticipable de bienes personales, con lo cual hay muchas provincias que empezaron a hacer números con lo que se ha presentado de presupuesto y los recortes de las partidas y creen que podrían recuperar vía bienes personales parte de ese terreno perdido en materia de ingresos fiscales para sus propias provincias. Entonces, atención, porque ahora sí, lo que los senadores empiecen a jugar en estas negociaciones quizás sea más preponderante que lo que negociaron los diputados. Ahí está. Vamos a Esta estar atentos discusión a es muy importante y se da, como decimos siempre, en paralelo a la discusión del presupuesto. Y ya está hablando Dujovne, así que en un ratito nada más vamos al Senado de la Nación. Tenemos más ahora en Metadata.